Buenas noches, bienvenido a un programa más de Hablemos un poco. Esta noche tenemos información bastante interesante, tenemos una entrevista con la profesora Celia Varga, Hernán y Jaco, que se incorpora luego de un periodo de malestar físico. Así que estamos completos y bueno, vamos a empezar con esta información que de alguna manera le venimos charlando programas anteriores, donde la pregunta es qué le pasa a los funcionarios, porque muchas veces para justificar su ineficiencia y la falta de gestión, comienzan a retroceder en el tiempo y de alguna manera comienzan a hablar de aquello que otros gobiernos no han hecho. Y bueno, es ver el vaso medio vacío o ver el vaso medio lleno. Entonces, lo importante es cuando uno escucha a estos funcionarios, tanto provinciales como municipales, mencionar que en la gestión anterior no se hicieron obras o que no vinieron obras para Feliciano, quien conoce el tema o quien conocimos el tema, porque de alguna manera estuvimos involucrados, nos parece que es interesante aclarar estas cosas. ¿Por qué? Si no, sería una única voz la que se manifiesta y la idea es que, bueno, ustedes tengan todas las voces posibles, toda la información posible y de esta manera sacar ustedes su propia conclusión. Así que lo primero que hay que decir es que cuando el gobernador Gustavo Bordet, en la apertura de la 141 Asamblea Legislativa del año pasado, hizo mención específicamente al gobierno anterior, dijo que prácticamente no se habían traído obras a la provincia como consecuencia de la mala gestión o de la improvisación de la gestión anterior. Bueno, y que sí, en la provincia se habían invertido 370 millones de pesos, se habían entregado 178 viviendas en 15 localidades por un monto ejecutado de 1.028.000 pesos, 1.800.000 pesos. Es decir, daba datos, daba cifras que era el vaso medio vacío y porque en realidad salió rápidamente a decir lo que creía que era también parte de la verdad. Hacemos un paréntesis aquí. Lo que sucedió es que es verdad que en el gobierno anterior de Macri no se hicieron todas las obras que se habían prometido. Eso es verdad. Los 3.000 hogares, perdón, los 3.000 escuelas de jardín de infantes no se hicieron algunas. Lo cierto es que en Feliciano hay una escuela, un jardín de infantes que se había hecho y que, pues, por supuesto, el gobierno termina y sigue el siguiente y con el avance de las obras, bueno, lo tiene que inaugurar Bordet. Pero el proyecto, la ejecución, los presupuestos, estaban todos ya de la gestión anterior. Como debe ser en cualquier país del mundo civilizado donde un gobierno empieza una obra y si no la puede terminar de hacer, la finaliza el siguiente. Entonces allí hay media verdad. Lo siguiente es que digamos, este señor, que es el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Krebs, salió a decirle a Bordet que, bueno, lamentaba los dichos por el señor gobernador y que recordaba que año a año a la provincia de Entre Ríos se le había acreditado en las arcas 1.500 millones de pesos año tras año como transferencias de los programas federales del FONAVI, más una suma similar en programas Hábitat, que no existían antes del 2015. Es decir, como dijimos recién, cuando uno sale a hablar por los medios, es muy fácil olvidarse de algunas cosas y recordar otras. Esto pasa casi siempre. En ese sentido, Rogelio Frigerio también le hacía recordar a Bordet de las veces que él había ido a Casa de Gobierno, a Casa Rosada, para entrevistarse y bueno, encontrar los mecanismos financieros para solucionar los problemas que la provincia tenía y que eran bastante importantes.
Esto sucedió y es importante remarcar esto cuando una entrevista que le hacen a Iván Krebs, en un medio en la ciudad en la ciudad capital federal. Cuando el señor director lo disponga, vemos el primer vídeo que dura aproximadamente 3 minutos 25. Iván Kerr, flamante subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Gracias, Iván, por recibir. ¿Cómo estás, José? Bueno, muy bien. Como te imaginarás, ansioso, no solo nosotros, sino también todo el público, por saber cuáles son los planes con respecto al tema de vivienda, al tema de desarrollo urbano y sobre todo con lo que tiene que ver con la accesibilidad a la compra de la vivienda para aquel que tiene alguna posibilidad de pago. Todos estos planes, supongo, pasan por esta subsecretaría. Y también, obviamente, como todo plan nuevo que se vaya a instrumentar, necesita de un diagnóstico, saber cómo recibieron ustedes esta subsecretaría y justamente de qué diagnóstico parten. Mira, la verdad que nos tomamos una subsecretaría que arrastraba una deuda muy grande en pago de certificados. Eso habrán visto en los medios y demás, que claramente produjo en los primeros días de gestión reclamos. Todas las obras que estaban en ejecución venían con un retraso de pago de certificados de más o menos 4 o 5 meses. En lo que hace a toda la obra pública en general, son unos 8.000 millones de pesos que se adeudaban, de los cuales nosotros de vivienda adeudábamos unos 4.000 millones de pesos. Así que lo primero ha sido tratar de cancelar toda esa deuda. Nos estamos tratando de poner al día con todos esos pagos y nos está tomando ya parte del presupuesto 2016 y después ya sí, como decís vos, estamos haciendo un diagnóstico de cuál es el déficit, ¿no? Porque si querés, lo curioso o lo que tenemos que revertir es que ha habido un aumento creciente del presupuesto en materia de vivienda en los últimos 4 años que ha sido exponencial y sin embargo el déficit habitacional continúa siendo una cuestión estructural. Entonces eso nos obliga a repensar los programas, a repensar el abordaje, a repensar la intervención y el rol de las provincias y los municipios en todo esto y buscar ser más eficientes, ¿no? ¿Y de qué número concreto se habla cuando se habla de justamente déficit habitacional? ¿Qué números manejan desde la subsecretaría? Lamentablemente, como ocurre en todas las cuestiones de la anterior gestión, no hay números oficiales, ¿no? Y ese era un poco también, el diagnóstico habla de una discrecionalidad absoluta a la hora de asignar los fondos que existía, sin medir ningún tipo de parámetro objetivo de por qué se derivaban fondos a tal o cual provincia. Nosotros las estimaciones que hicimos y las mediciones con universidades que estuvimos generando antes de asumir, es que más o menos el déficit está en un 25.4% a nivel país, ha ido creciendo y eso significa unos 3,5 millones de hogares en situación de déficit, de los cuales 2 millones más o menos son déficit cualitativo y 1,5 millones es cuantitativo, cantidad de viviendas. Bueno, como ustedes han escuchado, había que recordar que el INDEX antes del 2016 no daba datos oficiales y los datos que se daban eran datos falsos que trajo muchos problemas en materia económica como consecuencia de eso. También hay que recordar que ni bien asume Macri hubo un fallo de la justicia que le restituía a determinadas provincias lo que se le había quitado de coparticipación. Y bueno, en esa acción de gobierno restituye a todas las provincias el 15% que le correspondía por coparticipación y de esa manera las provincias comenzaron a tener
cuentas más o menos equilibradas, sumado a esto el pacto fiscal que se había firmado en el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, muchas cosas fueron sucediendo y también, hay que decirlo, los problemas económicos se fueron sumando a partir del 2018 en adelante, algunos dicen mediados del 2017 en adelante, que a la fecha no ha parado de generar problemas en lo macro y en lo micro desde el punto de vista económico. Bueno, hemos tenido otro problemita que ya lo hemos solucionado y vamos a mirar rápidamente esta relación que había de simpatía y de empatía entre el gobernador Bordet y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en el marco de estas necesidades que surgían a nivel provincial y que, como corresponde y como lo corresponde institucionalmente, se debe trabajar de manera coordinada independientemente de las ideologías políticas. Por eso rescato esta forma de trabajar que tenía Bordet y Frigerio en el marco de las necesidades que tenía la provincia, no solo en materia edilicia, sino también en infraestructura. Así que cuando algunos funcionarios locales, quizás muy jóvenes, dicen que en los gobiernos anteriores o en el gobierno anterior prácticamente no se hacía nada o muy poco, bueno, solamente esta imagen para refrescar el tipo de relación que existía cuando se trabaja de manera madura. Cuando el señor director lo disponga, lo vemos. Muy buenas tardes. Recién terminamos una reunión con el gobernador Gustavo Bordet de la provincia de Entre Ríos, su equipo y el presidente de la Nación también con integrantes del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Viviendas, para dar seguimiento a la visita del presidente de la semana pasada a Concordia, donde se definieron algunos compromisos por parte del Estado Nacional, básicamente referentes a el financiamiento de viviendas para los damnificados por las inundaciones, 600 viviendas repartidas en 4 municipios de la provincia, de los hasta ahora más afectados, que son Concordia, Concepción del Uruguay, Colón y San José. También el compromiso del presidente respecto a la ayuda para mejorar las defensas de la ciudad de Concordia, y también el gobernador planteó la necesidad de obras en otras defensas de algunos municipios de la provincia, como Concepción del Uruguay, Colón y Villa Paranacito. Y por último también se habló sobre obras importantes para la provincia respecto a la posibilidad de sumar a la inversión productiva a unas 300.000 hectáreas a través de la construcción de 2 acueductos. Gobernador. Bueno, la verdad que muy buenas tardes. Hemos tenido, como dice el ministro, una reunión con el presidente donde se abordaron estos temas que son centrales para resolver el problema que hemos tenido con las inundaciones en la provincia de Entre Ríos. Problemas que, visto con una mirada de mediano y largo plazo para solucionar en forma definitiva, cada vez que tenemos con frecuencia una crecida tanto del río Uruguay como el río Paraná, contar con las obras de infraestructura necesarias para evitar que existan tantas personas damnificadas. Y en este sentido, la política de erradicación de viviendas en zonas inundables para generar a su vez nuevas viviendas y oportunidades a los vecinos de estas 4 ciudades representa una gran posibilidad de solucionar en muy buena parte lo que cada vez se presenta con mayor frecuencia, que son las crecidas del río Uruguay. Por otro lado, con obras de infraestructura que son sumamente necesarias para las ciudades costeras y que son defensas contra inundaciones. La defensa de inundaciones de Concordia es la reparación y un nuevo coronamiento, porque ha quedado muy sentida después de tantos fenómenos de estas características. Una nueva defensa en Concepción del Uruguay, que es la defensa norte,
y también una defensa en Colón y otra en Villa Paranacito. Esto nos da una mirada prospectiva en años que van a venir para poder tener soluciones junto con las viviendas que permitan no tener la innumerable cantidad de damnificados que hemos tenido, por ejemplo, en esta oportunidad. Creo que ha sido una reunión altamente positiva y yo en esto quiero agradecerle al señor presidente, al señor ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y a todo el equipo de Obras Públicas que participaron por la celeridad y la rapidez en tomar un tema en un momento tan sensible. Esto hace que nos comprometamos fuertemente a trabajar en los tiempos que vienen, en los meses que vienen, para definitivamente dejar solucionados problemas tan recurrentes como las crecientes que tenemos. ¿Una pregunta? Sí. Liliana Franco de Ámbito, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta para el ministro, ¿tienen previsto exención impositiva para los sectores productivos de la provincia de impuestos nacionales o créditos del Banco Nación específicos? Y el tema de los ATN, ¿hay otras provincias más allá de las inundaciones que estén solicitando ATN o ayuda de parte del Tesoro Nacional? Gracias. Nada. La provincia, tengo entendido, gobernador, ya decretó el estado de emergencia provincial y municipal, con lo cual los impuestos provinciales y municipales a los damnificados están exentos. Se está estudiando este tema a nivel nacional. Respecto a los ATN, tenemos a los préstamos del Banco Nación también, es algo que tengo prevista una reunión con el presidente del Banco Nación el día de mañana. Y respecto a los ATN, tenemos permanentemente pedidos de ayuda financiera por parte de provincias y de municipios, no solo para atender la emergencia, sino porque muchas provincias y muchos municipios están complicados desde el punto de vista fiscal y financiero para, entre otras cosas, atender sueldos y el aguinaldo de fin de año, y estamos evaluando caso por caso y también, por supuesto, evaluando la capacidad fiscal y financiera del Gobierno Nacional, habida cuenta de que hemos heredado una situación muy complicada desde el punto de vista fiscal. Bueno, como ustedes pudieron ver, se trabaja de manera coordinada, de manera responsable, madura, cuando las necesidades hay que solucionarlas, y en este caso tanto el gobierno de la provincia, en el primer mandato de Bordet, y el gobierno nacional con el presidente Macri, buscaban los mecanismos necesarios para dar respuesta a las necesidades de las personas, en este caso de las provincias. Así que no hay que tomarla tan a la ligera cuando uno está delante de un micrófono, porque ocurre esto. En este caso viene la desmentida y el que queda mal es el funcionario que no sabe, desconoce el tema, intencionalmente está mintiendo y queda feo, queda mal. Así que no soy nadie para dar consejos, pero siempre ir con la verdad ayuda mucho. El siguiente tema, que también yo hice un posteo en Instagram y en el Face, de mi Face personal, tiene que ver con una situación particular que vive una adolescente de 17 años, en la que desaparece por 4 días y luego reaparece y es llevada al CONAF en la ciudad de Paraná para tenerla allí a custodia. El caso es María de los Ángeles, no voy a dar el apellido, pero bueno, ya se hizo muy viral porque el portal de Ricardo David lo subió y rápidamente se viralizó a nivel provincial y a nivel nacional. Digamos, una chica que desaparece y que luego aparece, gracias a Dios, sana, sin ningún problema. Hay una historia en la chica y justamente su mamá es la que la sometía a situaciones de prostitución, digamos, ¿no? Y ella lamentablemente fue sujeto de esta acción promovida por la madre. Hasta aquí casos que son
lamentablemente comunes en nuestra provincia, en el país y en el mundo entero, porque este es un tema, realmente es un flagelo que sufren los adolescentes, las adolescentes, como consecuencia del trata de personas. Esto sería una noticia más dentro del mundo de la noticia, pero ¿qué es lo que el portal toma como la noticia? Y yo le agrego la palabra indignante, ¿no? Es el presupuesto que tiene el programa del CONAF para atender estas demandas. Se llama Programa de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas. Es un programa amplísimo que tiene que ver con una demanda cada vez mayor de estas situaciones puntuales que viven los adolescentes y las adolescentes y bueno, y que la provincia debería de alguna manera tener los recursos necesarios para hacer frente a toda esta problemática. Ahora, ¿cuál es el presupuesto anual que tiene este programa? Bueno, está allí. Justamente tomé la imagen del portal Ricardo David para hacerlo visible, y el presupuesto 343.000 pesos al año, y ahí está desglosado en lo que es la hoja del presupuesto provincial que votó diputados, senadores y que fue enviado por el gobierno de la provincia para atender estas demandas específicas. Programa de prevención y protección, asistencia a las víctimas y testigos de las tratas y tráfico de personas. La pregunta es, ¿alcanza esta plata? 343.000 pesos. Es menos que el sueldo de un legislador. Menos que el sueldo de un legislador en un mes, porque el legislador o legisladora gana más que esa plata, más los contratos, siempre hablando del blanco. Así que, ¿qué es lo que decía Ricardo David más adelante en el desarrollo de la noticia? Que llamaba la atención porque había muchas programas, estaba integrado por representantes de muchas secretarías, Secretaría de Justicia, la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, Dirección General de Asistencia Integral a las Víctimas de Delitos, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Secretaría de Salud, Ministerio Público Fiscal, la Dirección Provincial de Tráfico, el Consejo General de Educación, Niño, Adolescente y Familia, el Consejo General de Educación, 2 miembros de la organización no gubernamentales, etcétera, 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 etcétera. Es decir, muchísimas personas involucradas para atender estas problemáticas que son reales, concretas y en crecimiento, pero el presupuesto 343.000 pesos anuales. No hacen nada, no pueden hacer nada porque no hay el dinero suficiente para mover un vehículo, para echarle combustible a un vehículo o para darle una asistencia a la persona que está en esta situación particular. Y bueno, y lo que llama la atención es que esto pasó por las legislaturas, esto pasó por las cámaras, y en las cámaras tenemos representantes femeninas que tienen que atender estas demandas, porque forman parte del género. Entonces, ¿en qué están pensando estos legisladores cuando tienen que poner el ojo en el papel que después levantan la mano? ¿O será que simplemente, como dijo una legisladora sobre ganancia, yo no sé de qué se trata el tema ganancia, pero levanté la mano porque el bloque levantó la mano? O sea, vota cualquier cosa, se le pide que explique lo que estuvo votando y no tiene ni idea. Bueno, algunos legisladores tienen este comportamiento. Yo espero realmente, porque esto tomó intervención o tomó estado público hace 2 días atrás, que esto pueda ser revertido en la medida de las posibilidades lo antes posible. Así, de esta manera, estas personas que están pasando por estas necesidades o por estos problemas sociales puedan encontrar en el Estado provincial los recursos para poder hacer frente a ello. Bueno, de esta manera damos inicio al programa. Enseguida, la señora Celia Vargas.